Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Soy Crypto Bernie y les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal. Antes que nada, les recuerdo que esto no se debe contemplar como asesoría financiera. Estoy acá para contar mi recorrido a través de las criptomonedas, los proyectos DeFi y todo lo que tiene que ver con ingresos pasivos. Les quiero contar hoy de Project 79, el último AMA que hubo ayer en la mañana, de los tres proyectos que hacen parte de Marketplace, que son GSP, que es Gold Staking Program, Sanada Star y Burl. Recuerden, Burl Core fue el primero que salió luego de un proceso también de staking o equivalente staking o sacrificio, como lo llamaron en ese momento, para poder hacer una intermediación del proceso de oro. Había una mina en África, compraban el oro y lo llevaban a Asia para venderlo, y eso generó muy buenas rentabilidades, mucha seguridad frente a este equipo tan sólido que no solamente tienen a Project 79, sino también vienen desde antes con Hydra Whales Club. Adicional, ahora vienen con Ocean Money. Después miraremos más cómo va Ocean Money, porque hace parte de los videos que he hecho de este equipo que se me hace súper sólido y es uno de mis tres preferidos del mundo. Bueno, entonces empecemos con GSP, con Gold Standard Program. Gold Standard Program ya anunció, según Adam acá en el video, vamos a meternos en la página y les mostré el AMA que estaban, después les pongo el link para que lo puedan ver completo. Hablaban que ya se estima que el mes de julio cierre con 5% de rentabilidad mensual y que de aquí en adelante se estimen unos ingresos similares a eso. Es muy parecido, un poco inferior a lo que tuvo Project 79 al inicio, que estaba alrededor del 6.4%, pero está dentro de ese rango que era entre el 4 y el 7%. Recuerden que acá pueden comprar tokens y dejarlos parqueados durante 6 meses, hacer un staking durante 6 meses. Miremos la página puntual del proyecto para ver cómo está. No es en el momento el total value locked de GSP es de $460,150 y ustedes pueden invertir con USDC, USDT o BUSD en 4 de las cadenas que son Ethereum, Polygon, Arbitrum y BSC. Yo personalmente tengo algo de plata en BSC, la voy a tratar de ingresar acá, pero lo que contó Adam en el video era supremamente claro. Deben invertir este dinero antes de que se acabe el mes de julio para poder participar en los ingresos de agosto. Si quieren hacer lo mismo para septiembre, deberían ingresarlos antes de que se acabe agosto. Entonces es importante tener esto en cuenta y tener en cuenta también que ustedes, y lo que yo estoy analizando para mí, es invertir al menos $100 sin BUSD, USDC o USDT, que son monedas estables, dejar este dinero ahí y dejar que se reinvierta. Uno pone la opción de reinvertir y esa opción me va a generar un interés compuesto que va a ser mucho más llamativo que ese 5% mensual. Mal contado, el 5% mensual es equivalente al 60% anual. Si solamente lo dejamos los 6 meses, va a ser el 30% y el proyecto va generando muy buenas rentabilidades. Ellos de alguna manera hicieron este AMA después de haber estado de viaje visitando uno de los proveedores para GSP y hablaron que era un proveedor en Sudamérica, y en un AMA previo habían hablado que era una persona o una mina en Ecuador. No estamos muy seguros de la locación, pero más adelante lo veremos. Y ellos van a ir organizando seguramente, y ojalá pase algo similar a lo que pasó con Burl Core, que arrancó en un proceso de hacer este proceso de staking, de sacar, distribuir, ser el middleman, ser el distribuidor del proyecto, del producto, y después sacaron a la luz pública quién era el dueño, y Burl Core salió adelante con el proyecto que tienen hoy. Entonces, hablando ahora de Burl Core, pues Burl Core pasó de esto que les estoy contando a tener la propiedad de una mina, y para eso varios de nosotros participamos con esa transición. Entonces, tratemos de quitar esto de acá, ver los datos core, a pesar que la imagen de la bolqueta es llamativa, pero en el momento entonces la gente que no quiso que se acabara su proyecto de 79, sino participar en el siguiente paso, que era comprar una locación en Uganda, en Busia se llama el lugar, y ser dueños de una mina, de una licencia de una mina que tiene más o menos unas 7.5 toneladas presupuestadas de oro, era importante hacer esa transición. Yo la hice, dejé de ganar durante un mes dinero y en ese momento estaba ganando alrededor del 6.3-6.4% mensual, pero durante un mes dejé de ganarlo y de ahí en adelante ha sido más lenta
la rentabilidad. ¿Por qué? Porque están haciendo todo el montaje. Y si ustedes se meten a Discord van a poder ver las imágenes de Broadcore y cómo está evolucionando este proyecto. En el AMA hablaron de varias cosas. Una cosa importante es que van a tratar de expandir su revisión de esa área de la mina y tratar de aumentar la capacidad de esas 7.5 toneladas, y es muy probable que pase. Es muy probable que este sea un aumento y de ahí en adelante no sabemos qué vaya a pasar con el token de Broadcore. Actualmente el token de Broadcore vale $300 y sale a la venta nuevamente esta semana, que se me hace raro que no estuviera abierto. Estaba pendiente porque ayer lo vi y habían dicho que en 24 horas ya estaba abierto. Arrancó en el pre-sale en $200, ya está en $300. Hubo unas ventas OTC cerquita en la mitad entre estos dos valores, y los que nos pasamos ahí la compramos en 200, ya se puede negociar en 300. Espero tener dinero para volver a comprar algo más de tokens de Broadcore. Y acá, según lo que dice la página, este dato que está acá, ya se ha recogido el 70% del estimado para el proyecto y solamente hay 100.000 tokens disponibles. 100.000 tokens a $300, hagan la cuenta, son $30 millones que están invertidos en el proyecto según las cuentas que hago yo. Echémosle números fácilmente. Son 100.000 tokens, pero solamente hay 1.000 disponibles en el mercado. El resto no están disponibles. Y por último, hay un dato importante. Hay un viaje a Uganda programado en Discord para la gente que tenga la capacidad de ir a revisar con sus propios ojos la mina y ver lo que realmente están haciendo. Hay mucha gente que tiene la capacidad, lo va a hacer y seguramente nos va a transmitir esta información para que los que tengan dudas, los que hayan pensado que esto en algún momento era un Ponzi, que era un rock, lo que sea, den la tranquilidad de que esto no es así. En el pasado recuerdo que James Pelton estuvo visitando Abu Dhabi y hablaba con la gente del proyecto, con Adam y con Sam, y nos dio mucha tranquilidad. Por lo menos en ese momento yo dije, acá está bien invertida. Hay 1053 usuarios en este proyecto en este momento, y de aquí en adelante en la página hay una cantidad de información. Hay información muy clave para los que lo quieran leer sobre el white paper. Pasemos a Sahara Star, que es un proyecto que se me hace supremamente interesante. Está manejado por un señor que se llama Gavin y en el momento tiene recogido $552.584 con la expectativa, y según el contrato que tiene con Project 79, de recoger máximo $3 millones en esta ronda. Esa ronda son los mismos $3 millones, los mínimos $3 millones, y solamente va a haber tokens que valen 60 centavos de dólar, lo cual significa que son 5 millones de tokens disponibles, pero esto es importantísimo decirles, de aquí a 2 semanas Gavin va a viajar a Mauritania, que es donde está el proyecto de Sahara Star, para concretar la compra de un par de empresas que van a ser parte del paquete que están armando. ¿Qué es lo que hace Sahara Star? Para el que no lo sepa, para el que no me ha oído los videos, y si quieren revisarlo, métanse al canal y revisen lo que está haciendo Sahara Star, pero les voy a hacer un resumen rápido. Sahara Star lo que hace, y es súper chévere, es analizar una área supremamente grande, que es casi 2 veces el tamaño de Londres. Cada una de las licencias es de 1.000 kilómetros cuadrados, 2 licencias, que están al lado de una mina que se llama Kinross, que hace 15 años se vendió en $7 billones. Imagínense la cantidad de plata que había ahí en ese momento. Entonces, es supremamente importante pensar que, según las estimaciones, un proyecto de estos puede venderse en $500 millones, sabiendo que en este momento está presupuestado en $30 millones de inversión, lo cual hace que se multiplique por 16 veces el valor de su inversión. Un token de 60 centavos de dólar multiplicado por 16 les da $10, pueden ser $10 aproximadamente. Entonces, apenas lleguen a Mauritania, se concrete esa venta, esa compra de esas nuevas empresas que harán parte de este paquete. Todo este paquete se está analizando, esas licencias se están revisando, están mirando el tema de capacidad instalada, de posibilidad de oro, qué tamaño de mina habrá debajo de esa tierra, para podérsela vender a una empresa china estatal que es supremamente loca por comprar oro, con su idea de ganarle a Occidente, los chinos, para sobrepasar la capacidad de los americanos y de los europeos en su posesión de oro, porque consideran que el oro va a ser un activo mucho más importante de lo que ha sido. Entonces, les recuerdo, hay una cosa súper importante. Si ustedes participan hoy en día en el pre-sale, que está a $60, a 60 centavos de dólar, van a poder llegar hasta los $3 millones. Se cierra ahí el paquete,
pero según el contrato que está firmado con Project 79 y Sahara Star, en ese momento sale la segunda ronda, y en la segunda ronda ya habrá avanzado una cantidad, la evolución de Sahara Star en todo lo que has tratado de llegar, va a haber mucha más claridad de cómo va el proyecto, y va a haber la posibilidad, una opción de compra para el que compró un token acá, de comprar un token después. Ese token de después va a ser de $1 con un descuento para los compradores de Sahara Star en el presale del 15%, entonces sería de 85 centavos de dólar. Ustedes compran un token de 85 centavos de dólar más el de 60, ya tienen 2 en 14 en $45, es equivalente a 72 centavos de dólar, cuando ya el proyecto está volando, está mostrando que tiene un crecimiento de 10 veces. Adicional a esto, esperan que entre 12 y 18 meses se haya concluido la venta de Sahara Star a la empresa china. Todo esto es especulación, todo esto es el análisis que ellos han hecho, todo es lo que han ido hablando en el AMA y en los AMAs previos, donde les recomiendo que ustedes los mismos los analicen para que estén seguros de dónde van a invertir el dinero. Yo ya tengo algo invertido acá, tengo algo invertido en Broadcore, quiero invertir en GSP, pero estoy esperando que me llegue algo de dinero de lo que tengo de Broadcore, que seguramente va a ser un buen dinero para poder apostarle adicionalmente a este de Sahara Star, hacer una reinversión y, como dicen, hacer un interés compuesto en este proyecto. Nos vemos en la próxima, espero que les haya gustado, que les interese este estilo de información que les doy. Toda esta información educativa se las doy con mucho cariño, mucho entusiasmo, y espero que le den like al video, lo compartan con sus amigos y no olviden darle like, como les digo, y suscribirse al canal si son nuevos. Buenas noches.